es máster en Ingeniería Estructural y Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca. Cuenta con experiencia como consultor, contratista y fiscalizador de proyectos civiles, estructurales de vivienda colectiva, hidrosanitarios, viales, obras civiles para las subestaciones eléctricas y centrales, especialista y consultor en contratación pública y empresario. El ponente estará a cargo del curso de evaluación estructural y económica en diferentes estructuras de mediana y gran altura, análisis, tiempo, historia y túnel de viento en rascacielos. Bueno, sin más preámbulo, ingeniero, puede dar inicio con su exposición. Ya puede activar el audio, ingeniero. Bueno, hola, muy buenas tardes. Un caluroso saludo desde las Islas Galápagos. Mi nombre es Víctor Polo. Soy cuencano, por lo que escucharán tal vez un acento un poco peculiar. Bueno, comparto la pantalla. No sé si se puede ver. No se observa todavía, ingeniero. A ver, que cargue un poco más. Ahora sí se observa, ingeniero. Compártelo en pantalla completa nada más, por favor. Bueno, el tema que voy a tratar es la evaluación estructural y económica de estructuras de mediana y gran altura, análisis de tiempo, historia y túnel tiempo en edificaciones. Es un tema de ingeniería estructural. Bueno, los objetivos es demostrar en base a criterios estructurales la viabilidad de proyectos a gran escala, resaltar la importancia de un estudio estructural de perfectibilidad en los términos de referencia para contratación pública, cuantificar la incidencia estructural y económica que conlleva la variabilidad en geometría en planta, experimentar varios modelos de sistemas estructurales sismo resistentes sometidos a acciones conforme a publicaciones y reportes oficiales, implementar un método que defina parámetros de utilidad que demuestren la idoneidad de una estructura. Antecedentes y motivación. En la planificación de proyectos inmobiliarios se consideraba importante la necesidad de proponer un método rápido que obtenga resultados que permitan al proyectista, inversor o funcionario público determinar los beneficios y falencias de modelos propuestos. Se han tomado como referencia la plataforma financiera y la plataforma social ubicadas en la ciudad de Quito. Como se puede ver, la plataforma financiera en la parte superior tiene un valor de 209 millones de dólares, cuenta con un terreno de 56,000 metros cuadrados y tiene 12 plantas. La plataforma social ubicada en el sur de la ciudad es de 98.7 millones y tiene 54,000 metros cuadrados y es de 6 plantas. Cabe recalcar que hay muchos trámites que debemos realizar los ecuatorianos desde la plataforma financiera a la plataforma social, lo cual en la ciudad de Quito, que es la cuarta o quinta del mundo en tráfico, eh, permite, toma una hora aproximadamente de viaje. En este estudio, la descripción de los modelos. En este estudio se desarrolló un ejemplo descriptivo de análisis comparativo donde se realizó el modelamiento, análisis y diseño de 9 edificios de hormigón armado, con sistemas estructurales variables distribuidos en 10, 25 y 40 plantas. Como se pueden ver, se fue variando la regularidad. Se determinó la última planta con una diferencia entre la longitud mayor con la menor de 1 a 4, que es
la máxima que establece el Eurocódigo para considerar a la planta regular. Los materiales que se utilizaron es el hormigón armado según ACI 318 métrico, los casos de carga, cargas permanentes, cargas variables, cargas por viento mediante la simulación de túnel de viento permitido por la ACE 710, carga sísmica de la NEC. Cabe recalcar que la norma ecuatoriana de la construcción contiene varias referencias a la ACE 710 de la Asociación de Ingenieros Civiles de Norteamérica y al Reglamento Colombiano de la Construcción. Estas son las características del hormigón que fue utilizado. Se definió la peor situación de exposición sísmica, que es en la costa ecuatoriana. Y como se tiene exposición a humedad y cloruros provenientes de agua de mar, se utilizó un hormigón de categoría C, que tiene que tener protección de refuerzo contra la corrosión, es severo, clase C2, y el mínimo es 35 megapascales. Acá se ven las características propias sacadas de la NEC y del ACI métrico, 318-14. Los factores de reducción de resistencia a solicitaciones se ocuparon los mismos del ACI para flexión, flexocompresión, corte, torsión y aplastamiento. Los factores de reducción de inercia por agrietamiento de elementos estructurales de hormigón armado se ocuparon 0.5 para vigas, 0.8 para columnas, 0.6 para muros. La carga de viento por simulación de túnel. La ACTM, como podemos ver en el capítulo 31, permite la utilización de túneles de viento para el cálculo de estructuras. Esta es una velocidad instantánea de viento máxima registrada en el Ecuador, en la estación meteorológica Murciélago de Manta. Como se puede ver, la máxima velocidad que se llega es a los 16 metros por segundo, por lo que se utilizará 21 metros por segundo, que es la mínima que permite la NEC. Como se ve acá, se calcula un factor de corrección y se define el perfil. En robot, para ratificar o garantizar los resultados del túnel de viento, se hizo un estudio comparativo con Wintec Consultants en Sydney, Australia, donde se hizo un túnel de viento, como se puede ver acá, real, y se modeló la misma estructura en robot de estructural análisis. Los resultados que se obtuvieron, si bien es cierto los colores son diferentes, se puede observar de que en los resultados de la cara norte y la cara este son bastante parecidos. Entonces, por lo cual es aceptable el túnel de viento para el cálculo, y muchos ingenieros estructuristas que me estarán escuchando saben lo tedioso que puede ser calcular las cargas de viento según las normas del ACE 710 o 716. Aquí se puede ver la interfaz que utiliza el programa para definir las condiciones y características del viento. Como se puede ver, es bastante sencillo. La velocidad de viento se definió la menor. Aquí está, para el caso X, en el proyecto, en el estudio, lo realicé para cada uno de los 45 grados. Se definió el perfil de viento con el factor de corrección, y aquí podemos ver unas capturas que se hicieron del modelo C3 de 40 pisos con diferencia de 1 a 4 de longitud. La definición de las cargas sísmicas, análisis, tiempo, historia, que se utiliza y que define la NEC. Primero hay que definir la zonificación sísmica, factor de zona Z, que representa la aceleración máxima en roca. El mapa de zonificación sísmica que estamos observando en pantalla, para diseño se obtiene el resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años, para un periodo de retorno de 475 años. Incluye saturación a 0.50 G de los valores de aceleración sísmica en roca, el litoral ecuatoriano, que caracteriza la zona 6, que es la que estamos utilizando en este estudio. El tipo de suelo se consultó con geotécnicos especializados, los cuales me supieron decir que el más adecuado para utilizar frente al mar en Manabí es el tipo D. Este parámetro de tipo de perfil nos permite encontrar los periodos límites que se utilizan en el espectro sísmico del Ecuador.
En la norma ecuatoriana, en su apartado 3.3.1, se define el espectro de respuesta elástico de aceleraciones, expresado como una fracción de la aceleración de la gravedad para el nivel de sismo de diseño. Podemos ver aquí las expresiones para cada uno de los límites de tiempo que se establecieron antes. Las fórmulas de acá. La amplificación espectral en DOCA varía dependiendo de la región del Ecuador. Para la costa se utilizó un 80. Este es el espectro que se obtuvo con las condiciones de suelo y zonificación sísmica. La categoría del edificio y coeficiente de importancia. Como se puede ver en el cálculo de constante basal sísmico, el coeficiente de importancia es un factor que se multiplica al numerador, por lo cual es directamente proporcional. Se utilizó el coeficiente de, si bien es cierto, se quiere demostrar en edificaciones esenciales del valor, las estructuras que tienen una importancia de 1 son las más débiles, entonces son las que pueden demostrar que para mínimos requerimientos va a haber una gran variación en la altura y dimensiones de la planta. Como es un sistema estructural dúctil conformado por pórticos especiales sismo resistente de hormigón armado y con muros estructurales de hormigón, se utilizó en el parámetro R de ductilidad de valor 8. El principio de análisis tiempo-historia no lineal. Los análisis no lineales paso a paso en el tiempo deberán cumplir con los principios establecidos en la dinámica estructural. Las capacidades y características de los elementos estructurales no lineales se modelan de manera consistente con datos experimentales y análisis sustentados en los acelerogramas. La respuesta máxima inelástica en desplazamiento y la estimación de fuerzas no deberán ser reducidas. El título de la aceleración de un evento sísmico. Los acelerogramas son esos artefactos que pueden calcular la aceleración de los sismos. Para el caso de los análisis tiempo-historia, se requiere mínimo 3, y si sobrepasan los 7, se hace un promedio, y si son 3, se toma el de mayor valor. Los 3 acelerogramas que se utilizaron en este estudio es el de Pedernales, que ocurrió el 16 de abril del 2016 con la fuente de RENAC, el que se llamó como el retorno el 18 de mayo del 2016, y el ocurrido en Ica, Perú, el 15 de agosto del 2007. Estos registros se requieren. Aquí podemos ver los documentos procesados los registros procesados en el programa SismoMatch 2020. Aquí se tienen las Peak Ground Acceleration, que son el pico de aceleración. APED es el nombre de la estación que estaba más cerca de Pedernales, APDR, que es para el siguiente, y la estación ICA que me supo proporcionar otro ponente de esta conferencia, que es el ingeniero Edward Abel. Bueno, en el programa rápidamente se realiza los parámetros y el escalamiento del acelerograma, que tiene que estar entre los 0.5T hasta el 1.5T según la norma ecuatoriana. Acá podemos ver el pseudoespectro de aceleración original para un solo tipo D, y acá ya la podemos ver escalada. Los parámetros que hay que definir en robot, tal como el túnel de viento, son sencillos. Primero se tiene que crear un análisis modal, lo definí con una matriz de masas coherente en todas las direcciones. Se utilizó de carga sísmica reactiva 1 para las cargas muertas. Se definió el espectro y se definió la combinación sísmica como la raíz de suma de cuadrados, que se puede divisar aquí, SR, SS. Se definen los espectros en las dos direcciones y se utiliza los 2/3. Bueno, aquí no lo he puesto para la condición vertical. Se pueden utilizar diferentes tipos de métodos para el análisis temporal, como son el de Newark, descomposición modal, Iberius Cubes, y se pueden generar unas animaciones. Si tenemos tiempo, les compartiré una comparación de los videos que generan este análisis. Acá al cargar el espectro hay que tener un poco de cuidado, ya que se trabaja en G, aquí se trabaja en metros sobre segundo al cuadrado, entonces se tiene que tener un poco de cuidado con ello. Acá están cargados ya todos los
los acelerogramas, donde al ser 3, se tomará el mayor. Y bueno, para tener seguridad de que los parámetros ingresados están correctos, se realizó un análisis lineal estático equivalente al análisis de fuerzas, análisis lineal modal espectral y un análisis lineal modal temporal. Como se puede ver, son bastante parecidos en la planta alta, en todas las plantas en realidad. En el análisis modal espectral y el modal temporal son bastante parecidos, un 98% de semejanza, y están por el 84% del análisis lineal estático equivalente, que es el tradicional, calculado con fuerzas en proporción del constante basal. Bueno, acá está la comparación de los resultados de la prueba que se hizo para el análisis tiempo-historia. Bueno, voy a definir, les voy a hablar sobre los modelos que se utilizaron con el fin de mantener lo que se dijo hace un momento en el Eurocódigo. Menciona: para cumplir el criterio de regularidad de planta debe satisfacer la siguiente condición: tiene que ser menor a 4, la diferencia de la mayor dimensión del edificio con la menor. Se nombraron a los edificios como A al regular, B al que tiene una diferencia aproximada de 2, no se pudo tener 2, se puso 1.96 para tener un área semejante y que estén en igualdad de condiciones. Las dimensiones de geometría de los edificios. Se utilizaron modelos rectangulares con una relación de dimensiones horizontales no mayor a 4, simétricos con respecto a los ejes horizontales transversales definidos como X y Y. La altura de cada planta será constante y de valor igual a 3 metros. El área de cada planta tiene una superficie de 900 metros cuadrados con una tolerancia de variación del 1%. Cada estructura tendrá 2 aberturas de intercomunicación de las plantas. No se consideran cimentaciones o parqueaderos subterráneos. No se considera el diseño de losas o mampostería, pero sí su peso propio en la estimación de cargas. Podemos ver una tabla de la actividad de los edificios. Se puede ver la longitud de las vigas que se utilizaron. En X y Y, el área, aquí como se ven, se tiene 900.9. No es igual a los modelos A y C, pero estaba dentro de la tolerancia que se definió. Bueno, aquí podemos ver los modelos que se realizaron, se modelaron en Autodesk Robot, que en realidad es bastante rápido. Se modela una planta, plantas para arriba, y se realizan los análisis. Aquí en el proceso de diseño se hizo la verificación de las derivas en cada uno de los modelos, que cumpla la deriva máxima de 6 centímetros, que es el valor adimensional era de 0.2. Y bueno, aquí se define los casos más perjudiciales de la combinación, de la envolvente de combinaciones. Y bueno, para el cálculo de los edificios se fue dividiendo de cada 4 plantas, donde se valoran los momentos más desfavorables para el cálculo de las vigas. Igual a flexión, a constante. Acá podemos ver las derivas que se obtuvieron del cálculo modal. Tiempo historia. Están las verificaciones de las derivas. Acá podemos ver las vigas. Un ejemplo de cómo se calcularon, un ejemplo de cómo si las personas que han utilizado robot sabrán que los resultados que se obtienen hay que trabajarlos, hay que modificarlos en los refuerzos principalmente. Esta viga se colocó principalmente porque es del grupo C, del más regular, y se puede ver que es bastante reforzada. Se trató de llegar a los casos límites en columnas, como se puede ver. Este fue el tipo de armado que se utilizó, los muros o núcleos estructurales que se utilizaron. Y bueno, también se utilizaron riochas de pandeo restringido para evaluar su factibilidad. Los modelos finales que se obtuvieron para que tengan las derivas aceptadas por la norma ecuatoriana fueron utilizados núcleos, dobles núcleos, cálices, doble cajo,
Esto en los modelos A y B se puede ver que no fue necesaria muros estructurales, en el C sí. Análisis comparativo de resultados. Los rubros para los presupuestos incluyeron los siguientes materiales: hormigón de 350, encofrado recto doble cepillado, acero de refuerzo y acero estructural. Del primer semestre del año 2020 de la revista de la Cámara de Construcción de Quito. En los anexos constan los análisis de, pues, bueno, eso puedo compartir. Si alguien desea dejar su correo en el chat, lo podría compartir luego. Bueno, el valor total del sistema estructural se definió con los pórticos resistentes a momento, más el sistema de rigidización lateral, más la losa de planta, más la mampostería, más las cimentaciones. Nos hizo un cálculo de las cimentaciones, por lo cual se sacó un porcentaje para no obviar totalmente este valor. Y bueno, al hacer el cálculo y la medición de materiales, esto se realizó manualmente y con el programa de robot, y se obtuvieron los mismos resultados o bastante parecidos, en los cuales se pueden ver acá los valores de cada uno de los modelos con su esquema. Como se puede ver, los modelos irregulares varían bastante en su valor con respecto a los que son de regularidad menor. Aquí, que es más irregular, es un valor menor que el regular. Se lo dejo así porque se hizo una optimización estructural y se puede ver que, para demostrar que en la ubicación de los muros estructurales es muy importante. Como se puede ver aquí, son $110,000 de diferencia en tener un diseño efectivo. Bueno, el contenido desde aquí es un contenido original, por lo cual no me he referenciado en nada, pero he utilizado fórmulas bastante sencillas y lógicas con el fin de obtener un parámetro que pueda cuantificar el estudio que se hizo. Bueno, se definió este costo unitario superficial estructural como el valor total del sistema estructural dividido para el área y el número de plantas. Entonces se tiene el monto total, el área y las plantas, lo cual nos da obviamente, los edificios son mucho más caros por metro cuadrado. Para para equiparar a los sistemas estructurales se definieron algunos aspectos. El costo unitario por variación de magnitud de desplazamientos. Ya que todos los edificios tuvieron diferentes derivas máximas, se estableció la diferencia de derivas, como se puede ver acá, de centímetros en cada uno de los modelos. Aquí está la explicación que di hace un momento. El código técnico de la edificación español permite un desplazamiento total de la altura total del edificio dividido para 500. Entonces, al sacar la diferencia de desplazamientos, se obtuvo estos valores: el valor de desplazamiento referencial de la altura dividido para 500 para los de 10 pisos 6, los de 25 15 y para los de 40 24. Como se puede ver, acá está la diferencia de cada uno de los modelos. Se calculó el porcentaje de variación, que es el máximo definido por el Código Técnico Español, para el que se obtuvo, y dividido para el técnico español. Este valor que se obtuvo para tener en dólares por metro cuadrado, que es la unidad que estamos utilizando para definir, se utilizó esta fórmula, que es el valor del sistema resistente lateral, por la diferencia porcentual de derivas de desplazamiento máximo, dividido para el área y el número de plantas. Se utilizó también un valor definido como costo unitario incremental debido a la cotización de terreno. Como podemos observar aquí en el Ecuador, estas son las zonas de mayor valor de plusvalía. En Guayaquil, en San Borondón, están por los $3,000 el
metro cuadrado en Quito, al definir en el uso de suelo y áreas. Se utilizó desde cero hasta el costo de terreno de 3.000, que es en San Borondón. De esta manera se calcula el parámetro de comparación de análisis como costo unitario superficial, donde se sacó el inicial en base al sistema estructural, luego a la diferencia de derivas y el costo del terreno. De esta manera se equiparó y se realizó un gráfico en base al costo del terreno, el costo estructural por metro cuadrado. Como podemos ver, mientras más caro es el terreno, es mucho más caro el costo por metro cuadrado. Entonces, al realizar estos gráficos para cada uno de los modelos, se pudo establecer límites, que, por ejemplo, de que una estructura regular es idónea desde los 0 hasta los $300, una de 25, para hasta 10 plantas, de hasta 25 plantas de entre 300 y $2.000, y para terrenos mayores a $2.000, edificios de 40 plantas. Lo mismo se hizo para los modelos tipo B y tipo C. Cabe recalcar que para modelos tipo C o tipo B, que se pueden definir a los utilizados en las plataformas financieras, edificios de 25 o 40 plantas para que hayan sido redituables y no generen una pérdida económica. Las conclusiones: el número de edificios que tiene la zona gubernamental son 5, número de plantas 12, que da un área de 9.000, cada planta tiene 9.000, que da un área de construcción de... Lo que se propone con este estudio sería número de edificios 3, número de plantas 40, se hubiera ocupado cuadrados. O sea, se tiene la misma capacidad las dos. El costo: el área de planta de la Real 1800 por los 5 edificios, por el área ocupada y por el costo de terreno definido, nos da un valor de $15 millones aproximadamente. Y mediante el estudio, si se hubiera utilizado edificios de 40 pisos, hubiera costado el terreno aproximadamente $4,5 millones, donde se genera una pérdida de $10.657.000 solo por el uso de terreno. En la plataforma, por la altura de edificación, el costo aproximado para 12 plantas es de 220.3 por metro cuadrado. El área total de 108.000 nos da 22.400. Y el costo aproximado para 40 plantas que se amortizan al tener la misma área y por el uso del suelo, $143.8 por metro cuadrado y con un área de construcción de 108.000, que son 15.530.400, con una diferencia de 8 millones, lo cual es una pérdida para el país de aproximadamente 18, casi $19 millones, lo cual es mayor que la mayoría de presupuesto anual que tienen los municipios de las ciudades de Latinoamérica. Es el que escogí, que he sustentado para ustedes. Lo escogí porque antes de ir a estudiar la maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, había trabajado como contratista y fiscalizador 8 años y en realidad pude ver que los ingenieros estructurales se deslindan de los precios, se deslindan del cálculo de cantidades. Y bueno, creo que herramientas como la metodología BIM nos permite evitar esto y hacer cálculos rápidos o anteproyectos donde no perdamos esta cantidad de dinero. Y edificios de gran altura, no sé si compartan este pensamiento conmigo, son como símbolos de ciudades. Ahora en Guayaquil hay el Point y bueno, en muchas ciudades y países los edificios y los rascacielos son símbolos de la ciudad. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Si hay alguna pregunta, con gusto